Amados hermanos, tengan buenos días. Dios nos bendiga una vez más. Bien. En el día de hoy quiero traer un tema a nuestros corazones que tiene que ver mucho con la conversión. O tiene que ver mucho, no, el título de hecho es la conversión y sus implicaciones. Y la razón por la que quiero compartir esta enseñanza con ustedes esta mañana es el hecho de que hoy en día nosotros hemos estado orando por la conversión de las personas. Recientemente tuvimos unas vigilias y orábamos porque el Señor utilizara esta circunstancia o situaciones en las que estamos viviendo para ablandar el corazón de las personas y propiamente orábamos por la conversión de muchos. Pero yo pienso que nosotros debemos tener una clara comprensión de lo que significa la conversión, de lo que implica la conversión, porque muchas veces nuestra inclinación es orar para que las almas se conviertan, pero no nos preguntamos muchas veces cuáles implicaciones tiene el hecho de que las almas se conviertan. Y cuando predicamos el Evangelio, a veces estamos más preocupados porque la gente diga que sí, que cree, o porque la gente dé un paso al frente, o porque la gente nos diga que va a aceptar el Señor, y no tendemos a preocuparnos por lo que va más allá. Entonces, la conversión es algo que tiene que ver con la vida del hombre desde el momento mismo que acepta al Señor y de ahí en adelante, por lo cual a veces creo, aunque entiendo la expresión, que el Señor utilice la pandemia y sensibilice los corazones. Hemos escuchado seguro esa frase en muchas ocasiones. De hecho hemos orado, que el Señor utilice la pandemia y sensibilice los corazones, que Dios utilice esto para que muchos se conviertan. Y yo pienso que, o más bien, advierto lo que se desea, lo que se está pidiendo. Pero me gustaría que nosotros, cuando hagamos este tipo de petición, o cuando nos sentemos, o nos arrodillemos, o nos paremos a orar al Señor por la conversión de la gente, tengamos en nuestra mente las implicaciones que esto tiene, y que ciertamente, hermanos, aunque nuestro deseo es que el Señor utilice las circunstancias que estamos viviendo para sensibilizar los corazones de aquellos, debemos entender que las circunstancias, o sea, la pandemia que estamos viviendo, la situación económica por la que muchos están pasando y aún de salud, no es lo que va a convertir el alma de las personas. Esto no es lo que va a convertir su alma a Dios. Esto no es lo que lo va a volver a Dios. Aunque en el fondo de nuestra petición está claro que nosotros queremos que Dios utilice la pandemia para sensibilizar los corazones, debemos estar y debemos transmitir la idea por completo. Porque ciertamente, hermano, que las situaciones pueden ser utilizadas por el Señor para sensibilizar los corazones, de eso no tenemos la menor duda. Pero sabemos también que la circunstancia, evento o situaciones de la vida no van a producir conversión en la vida del hombre. Dios puede usarla y puede tener esto como un medio, pero lo que ha de transformar la vida de los hombres y de las mujeres ha de ser la palabra de Dios. Por tanto, nuestra petición debería rondar más bien el sentido que Dios abra el oído de las personas en medio de la circunstancia en que están viviendo y las personas puedan reconocer a Dios. Porque déjeme decirle que hay mucha gente sensible en esta circunstancia, pero no sensible a la palabra de Dios y no sensible tampoco al Señor. Todo lo contrario, se han hecho sensible a la humanidad, a la situación de las personas, pero lejos de ahí está el ser sensible a Dios. O sea que la pandemia, las circunstancias o eventos no pueden obrar arrepentimiento en las personas. Y si no pueden obrar arrepentimiento, lo que podemos tener es personas que su corazón ha sido sensibilizado, que tal vez han accedido a escuchar la palabra producto de la circunstancia en la que se encuentran
Y tal vez después de todo esto empiecen a visitar una iglesia. Sin embargo, esto no significa que hay una conversión real en su corazón. Muchos tal vez lo que tendrán es remordimiento, reconocimientos vanos, temporales y superficiales, que luego de la pandemia van a pasar al olvido. Van a pasar al olvido. Y eso tiene una razón. Y la razón es que su conversión o acercamiento a la palabra ha sido basado en la circunstancia o evento que han acontecido, no en lo que realmente debe transformar la vida de la gente, que es la palabra de Dios. Por tanto, nosotros debemos aprovechar las circunstancias no para motorizarla como el fin en sí mismo, sino más bien como un medio para nosotros predicar el evangelio, un medio para nosotros enseñar la palabra, un medio para mostrarle a la gente que Dios está en control de todos y cada uno de los eventos que suceden y que en medio de esta situación Dios puede obrar con grande salvación en medio de este mundo que se encuentra caído. Por tanto, mis hermanos, la conversión del hombre o de la mujer no está motivado por el evento en sí, y se tiende a ver el evento como el fin y no como el medio. Esto lo que nos ha dado es la oportunidad de nosotros poder enseñar el evangelio, a hablar a aquellos corazones que se han sensibilizado y mostrarles que lo que está ocurriendo ahora no ha salido del control poderoso de Dios, que así de maravilloso es nuestro Dios que puede guardarnos en medio de esa situación y que esto cale en su corazón y Él pueda entender que lo que lo va a salvar no es un arrepentimiento por lo que estamos viviendo, sino un arrepentimiento de sus pecados y un volverse a Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 3 y vamos a observar este texto y otros más durante todo el camino de nuestro estudio. Romanos capítulo 10, verso 13. Vayan allá conmigo. En el verso 13 del capítulo 10 del libro de los Romanos, es bien interesante. Verso 13 del capítulo 10 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces abre una pregunta: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Y entonces empieza a decir, a citar el libro de Isaías allí, pero observen aquí en este pasaje cómo la motivación o lo que motoriza la conversión o el cambio de conducta en los hombres es escuchar la palabra. Vean bien, escuchar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? O sea, la naturaleza en sí mismo, aunque revela la maravilla de la gloria de Dios, no le va a hablar a la gente acerca de su pecado. Es la palabra de Dios lo que enfrenta entonces al hombre con su condición. ¿Y cómo podrán ellos creer en aquel que no han escuchado? Por tanto, ellos deben primero escuchar quién es Dios, escuchar lo que Dios hace por el hombre, reconocer entonces su condición, para entonces poder entender la obra de salvación y lo que es la conversión. Entonces, cuando la conversión, hermanos, se fundamenta en circunstancias o eventos de la vida de una persona, produce una conversión que no es conforme a ciencia, no es conforme a la Biblia. Porque muchos son los que se convierten por las emociones del momento, porque son motivados, guiados a dar un paso al frente. Son motivados, empujados y muchas veces obligados a decir un sí, acepto. Pero eso, hermanos, y muchas veces nosotros vamos a visitar personas enfermas
Y a la gente cuando está enferma y sobre todo cuando está en una enfermedad terminal y usted le habla del evangelio, tiende de una vez a decir sí creo. Pero fíjese que muchas veces está condicionada por su enfermedad, está condicionada por lo que está viviendo, está condicionada por la circunstancia en la que se encuentran. Y cuando una gente accede o dice creer en el Señor basado en eso y no en la verdad de las Escrituras, entonces se produce allí, o pudiéramos decir, porque no es una conversión real, pero vamos a usar este término, produce una conversión que no es conforme a ciencia, se vuelve efímera, es falsa, porque está fundamentada en el medio, está fundamentada en el medio. Y Dios, como ya hemos dicho, puede utilizar el medio, pero observen bien cómo dice el verso 14 del texto que acabamos de leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? O sea, es imposible que un hombre que no escuche la palabra de Dios pueda creer, porque el medio, no estamos diciendo que Dios no pueda convertir al hombre como Él quiera. Lo que estamos diciendo es que los medios ordinarios establecidos por Dios cuando llaman hombre es la predicación de su palabra, es conocerle a Él, y eso es todo lo que vemos en las Escrituras. Entonces lo que nosotros debemos hacer en medio de esas circunstancias o eventos es mostrarle que en primer lugar que Dios tiene el control. En segundo lugar, mostrarle que Dios es poderoso para obrar por encima de las circunstancias que nos rodean. Y entonces llevarlo a ver que la palabra de Dios es la que hace ver al hombre la realidad de su corazón, lo que hay dentro. La palabra de Dios es esa lámpara, es esa luz que cuando es puesta en lugares de tiniebla o de oscuridad, entonces muestran y revelan lo que allí hay, lo que allí se encuentra. Muestra la condición del hombre, la condición en la que se encuentra su corazón. Y le hace entonces, en medio de la circunstancia en que se encuentra, receptivo a la palabra predicada. Y es entonces en ese momento que nosotros le mostramos a las personas las maravillas de Dios y lo que Dios puede hacer y cómo Dios utiliza la circunstancia, obra por encima de la circunstancia y muestra su amor y misericordia y su disposición para salvar en cualquier momento que a Él le plazca. De ahí es que pudiéramos preguntarnos como el carcelero de Filipo en medio de la situación en que nos encontramos. ¿Cómo pues? Le dijo él a Pablo y a Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que el carcelero de Filipo le hizo a Pablo y a Silas en la cárcel. Y es interesante, hermanos, porque Pablo y Silas en Hechos 16:31 le responden y le dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está el enunciado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y pudiéramos decir, bueno, le dijeron todo. Dios es un Dios muy sabio, hermanos. Y ciertamente que Pablo y Silas le dieron la medicina que este hombre necesitaba. Pero Pablo y Silas sabían que este hombre necesitaba más que ese poderoso enunciado. Él necesitaba entender, él necesitaba comprender que lo había salvado a él o lo que podría salvarlo no era la circunstancia en la que él se encontró en este momento. Ellos no se quedaron allí. Recuerden que el carcelero de Filipo acaba de vivir una terrible experiencia. ¿Y cuál fue esa experiencia? Pablo y Silas están presos bajo su cuidado, él lo coloca en el calabozo de atrás, están allí, luego pasa un evento sobrenatural y cuando este hombre despierta, las puertas de la cárcel estaban abiertas y cuando este hombre dijo, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Hermanos, si este hombre sacó su espada, dice el texto, pueden verlo en Hechos 16, y se iba a suicidar, se iba a matar porque había perdido el cuidado de su soldado. Y dice el texto que Pablo, voceando, le dijo que no lo haga, que estaba allí.
Y en esta circunstancia el carcelero cae redondo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ojo, hermanos, hasta este momento el carcelero está siendo movido por la circunstancia. Él no ha escuchado. Tal vez él había escuchado de Pablo, de Sila y todo lo que Dios estaba haciendo, pero él no había sido expuesto a la palabra de Dios, tal vez. Y este hombre, luego de ver que todas las puertas estaban abiertas, que pensó que todo el mundo se iba, que era el final de su vida, decide quitarse la vida. Y Pablo le dice, no te quites la vida, todavía estamos aquí. Y a lo mejor la circunstancia, el evento le dijo a él, no, pero mira, si te salvaste de esta, no te queda otra. Y este hombre entonces, inclinado ante ellos, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le da el remedio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero luego, hermanos, lo interesante es que cuando vemos lo que pasa de allí, entonces nosotros vemos a Pablo en la casa de aquel hombre y dice el texto que hacía que enseñándole la palabra. El enunciado es poderoso, el enunciado es verdad, pero la gente debe conocer a aquel que es poderoso para salvarlo. No fue la circunstancia que salvó al carcelero de Filipo. No fue Pablo con su voz desde allá que le dijo, no. Quien tiene el poder para salvar a los hombres es Dios a través de su palabra revelada. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, porque a veces utilizamos la circunstancia como un medio para mover los sentimientos de las personas sin llevarlo a la palabra de Dios. Y debemos asegurarnos que toda conversión de los hombres sea producto de un encuentro vivo, verdadero, transformador y eficaz con el Señor Jesucristo. Porque solo eso va a provocar una salvación fundamentada en la verdad, fundamentada en la roca de la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hoy sucede lo mismo, hermanos. La gente tiene experiencias, situaciones en su vida que su vida se ve comprometida, que su seguridad se ve afectada, que su status quo se ve en el piso. Y definitivamente, hermanos, que en esa circunstancia la gente es sensible a la palabra. Pero debemos tener cuidado de manipular a la gente para llevarlo a una conversión. Debemos llevar a la gente a la palabra y que sea Dios que obre convencimiento en ello. Porque a veces nosotros queremos hacer el papel del Espíritu Santo y queremos convencer a la persona y queremos respuesta ya. Queremos que la gente nos diga, queremos irnos con la tranquilidad de nuestra conciencia de que esa persona aceptó el Señor. Y no es un sí acepto lo que evidencia que ha habido una salvación o un encuentro salvífico con el Señor. Es una vida transformada, es una vida que a partir de allí va a vivir a los pies de Jesús. Por tanto, nosotros debemos llevar a la gente en medio de esa situación a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que puede transformar la vida de la gente. Es la palabra de Dios que va a evidenciarle a ellos que en medio de su circunstancia ellos tienen un problema que es mayor que ese, y es el problema de su pecado. Entonces, debemos ser muy claros en esto, hermano, y debemos tener propósitos firmes y definidos cuando enseñamos la palabra a personas que están enfermas, cuando visitamos personas que están pasando por circunstancias muy difíciles en su vida, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de alimentación, sea cual sea la circunstancia que los rodean, de pérdida de familiares, de pérdida de su trabajo, porque muchas veces somos tendidos, hermanos, a intencional o no, manipular esas situaciones para que la gente quiera reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Y yo creo que más bien lo que debemos es, estoy convencido, no creo, de que debemos es enseñarle la palabra, mostrarle lo poderoso que es Dios, cómo Dios puede no solamente sacarlo de esa circunstancia, sino también perdonar sus pecados. De ahí que eso es muy importante por dos razones básicas, mis hermanos. Hay muchas personas que están en la iglesia, dicen que son convertidas, dicen que creen en Jesús, pero sus vidas evidencian todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos le hemos hecho creer que son cristianos. Le hemos hecho creer que han experimentado una conversión, aunque su vida muestre todo lo contrario. El Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. No estoy hablando de que aquí nadie es el Espíritu Santo y ahora usted se va a dedicar como un espiritucímetro a mirar quién tiene, quién no tiene una conversión real. Pero es muy sencillo, mis hermanos.
el hombre que no ha sido convertido por la palabra de Dios, muy posiblemente está engañado. Está engañado por un hombre, está engañado por sí mismo. Y mucha gente, hermanos, vive sinceramente engañado. Mucha gente vive sinceramente engañado. No buscan una comunión íntima con el Señor. Vienen el domingo a la iglesia como un compromiso. Nos volvemos católicos evangélicos. Venimos al culto como un compromiso, pero nuestra vida durante toda la semana dista mucho de lo que se espera de un hombre que haya sido transformado por la palabra. Entonces debemos tener ese cuidado cuando nosotros predicamos y enseñamos el evangelio. Hay millones de personas que dicen que creen en Jesús. De hecho, si salimos y hacemos una encuesta, todo el mundo te va a decir que sí que creen en Jesús. Hasta en el colmadón que está allí frente al parque, cuando nosotros salimos, párese y pregúntele a la gente que está ahí si creen en Jesús. ¿Qué le van a decir? Que sí, que ellos creen en Dios, que ellos creen en Jesús. Ahora, como decimos en el argot dominicano, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Y lo segundo, hermanos, es que nosotros debemos entender que nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes, como portadores de las buenas nuevas, no es únicamente repetir frases que ya conocemos y que son frases ciertamente poderosas como esta: cree en el Señor Jesucristo y será salvo, sino más bien agarrar esas verdades y sembrarla en el corazón de la gente, sembrar esas verdades bíblicas que hay en la palabra de Dios, a fin de que ellos sean convencidos por la palabra y entonces puedan crecer conforme a la palabra. Y estaremos haciéndole un gran bien a la gente. Fíjense que en Hechos, eso fue lo que Pablo y Silas hicieron. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Y después de ahí, ¿qué hicieron? Se fueron a la casa del carcelero. ¿Y qué hacían en la casa del carcelero? Hechos 16:32. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se preocuparon por enseñar la palabra. Jesús le dijo a Nicodemo en aquella conversación: a menos que un hombre nazca de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. Y esto dejó al pobre hombre mareado. Ven acá, ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿Y puede acaso un hombre viejo entrar al vientre de su madre? Y ya ustedes conocen la historia. Y Jesús explica con detenimiento lo que es eso. Entonces fíjense, mis hermanos, cómo creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Empieza a crear en la gente una comezón. Pero ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es entonces el evangelio? Hay algo que no me han dicho. La gente me ha dicho: ven que el Señor Jesús resuelve todos los problemas, en el Señor Jesús no hay problema, ven que todos tus problemas van a ser resueltos. Y te han vendido no a un Jesús que perdona pecados, sino a un Jesús que es un mago de Oz para complacer los deseos de la gente. Pero cuando nosotros le decimos a un hombre: mira, te es necesario nacer de nuevo. Ven acá, ¿qué es eso? Nacer de nuevo. ¿Qué implica un nuevo nacimiento? ¿Por qué yo debo nacer de nuevo? Mira, tú necesitas convertirte de tus pecados y volverte al Señor. Pero ¿qué es eso de la conversión? La gente me habla de convertirme, de dar el paso, de pasar, de reconocer. Pero ¿qué es eso? Hermanos, debemos entender que mucha de la gente a la que nosotros le predicamos no entiende eso. Y si partimos del hecho de que sí, que ellos lo entienden, entonces habrán muchos principios que vamos a volar en ese proceso de enseñarle a él qué es una conversión real. Entonces pudiéramos nosotros mismos preguntarnos si estamos conscientes de qué es la conversión, qué es lo que implica la conversión. Y voy a partir de esta pregunta para responderla en varios puntos y que nos quede claro a nosotros y a los que están escuchando que aún no son creyentes. Mira, ¿por qué es necesaria la conversión? El resto del estudio nos vamos a centrar allí. ¿Por qué es necesaria la conversión? ¿Por qué es necesario que el hombre abandone sus pecados y vuelva a Cristo? Lo primero es que, como bien dice el catecismo menor que nosotros compartimos aquí con los jóvenes, en la pregunta número 1, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? O sea, ¿para qué tú fuiste creado? Tú fuiste creado para glorificar a Dios y vivir y gozarte de Él por siempre. O sea, todo hombre, toda mujer que existe en este universo fue creado con un propósito. Fuiste creado con un propósito. El propósito
de vivir para la gloria de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, hermanos, en primer lugar, no estamos viviendo acorde al propósito con que fuimos creados. En Isaías 43, Dios dice al pueblo que a pesar de su fracaso espiritual, Él le mostraría misericordia, lo traería de regreso del cautiverio, que iba a restaurar el pueblo, que derramaría amor y no ira, y que entonces el mundo sabría que únicamente Dios había hecho eso. Y en el versículo 7 de este capítulo 43 de Isaías, el Señor dice lo siguiente: y a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, cada hombre, cada mujer fue hecho para glorificar a Dios, para glorificar a su Creador. Él nos formó, Él nos hizo, por tanto nosotros nos debemos a Él. Pero la realidad es que el hombre ha fallado en este principio, en esta verdad de ser creado para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, es un misterio que Dios quiso mostrar el resplandor de su gloria para con nosotros, y podemos llamarle a esa gloria gracia, pudiéramos llamarle misericordia, pudiéramos llamarle amor. El hecho es que es algo inexplicable. Hubo un tiempo en que tú y yo no existíamos, y Dios determinó que nosotros íbamos a existir en este tiempo. Fuimos creados para su gloria y estamos obligados a vivir para esa gloria. De hecho, cuando Pablo habla a los hermanos en 1 Corintios 10:31 acerca de cómo ellos deben vivir, Pablo dice allí que la misión principal es glorificar a Dios, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo ¿qué? Para la gloria de Dios. Debemos entonces, estamos llamados a cumplir ese propósito, pero la realidad es que el pecado nos ha incapacitado para nosotros vivir como Dios esperaba de nosotros. Ahora pues, hermano, glorificar a Dios no significa hacerlo a Él más glorioso en ninguna manera. Lo que significa es valorar su gloria, reconocerle a Él por encima de todas las cosas y darle a Él toda la gloria, el honor y la honra que Él, no que Él merece, sino que le pertenece a Él y que es parte de Él. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vivimos así, tenemos que entender que debíamos tener una vida en la cual confiáramos en el Señor. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 20. Y vamos a leer este texto, Romanos capítulo 4, verso 20. Hablando acerca de las promesas realizadas por la fe y hablando de Abraham, dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y hay algo aquí que es de vital importancia y que muchas veces aún nosotros confundimos, hermanos. La obligación de glorificar a Dios es para todos, no es únicamente para los cristianos. Y aquellos que no viven para la gloria de Dios tendrán que dar cuenta delante del Señor. Ellos han recibido el testimonio aún de la naturaleza, han recibido el testimonio nuestro hablándole continuamente del Evangelio, y han recibido el testimonio aún de la misma palabra de Dios. Fíjense cómo en el mismo capítulo 1 de Romanos, los versos 20 al 22, declaran esto, que no hay excusa para los hombres en el día de hoy. Versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, ¿qué dice el texto? Se hicieron necios. Se hicieron necios.
Así nosotros hemos, en segundo lugar, fracasado en glorificar a Dios como debíamos o como se esperaba de criaturas de Él. Hemos fracasado en ese propósito de glorificar a Dios. Y el versículo 23 de Romanos capítulo 3, quédense ahí en Romanos capítulo 3, verso 23, nos dice, estoy en Juan, Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado nos hizo caer de esa gloria en la que estábamos con el Señor. Y la gente se puede preguntar, pero ¿cuál es mi pecado? No sé si a ustedes le han dicho esto, pero muchas veces nos hemos encontrado con personas así. Algunos son un poco más sinceros y reconocen que por lo menos algunos pecados tienen. Pero hay gente que te pregunta, ¿y cuál es mi pecado? Recuerdo un señor en Jainamosa, él vivía cerca de nosotros y yo le estaba hablando del evangelio y él me decía, no, pero yo soy una persona tranquila, mira, yo no fumo, yo no bebo, yo no le hago mal a nadie, todo lo contrario, ayudo. Y al final me decía, mira, yo solo tengo un solo problema. Y yo le preguntaba, ¿y cuál es? Y él me decía, mira, mi único problema son las mujeres. Y yo le decía, suficiente para ir al infierno. Suficiente para ir al infierno. Porque es un pecado, hermanos. Y a veces la gente moralista piensa que no tiene pecado. Y su primer pecado precisamente es no confiar en la justicia de Dios y confiar en su justicia propia. Ese se va a constituir en su primer pecado. Y la gente te puede preguntar eso, pero no, yo no he pecado. Y podemos llevarlo a este texto y decirle, mira lo que dice las Escrituras. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esa pregunta revela, hermanos, este texto revela la realidad de nuestro corazón, pero la pregunta de yo no he pecado, yo no tengo ningún pecado, revela también la corrupción que hay en su corazón. En la primera carta de Juan, ¿qué dice? Si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Hace a Dios mentiroso. Y ninguno de ellos ha confiado, por tanto, en el Señor. Entonces, observen bien que este texto lo que declara es la corrupción en la que se encuentra el corazón del hombre. Y cuando nosotros estamos predicando el evangelio a alguien, hermanos, debemos partir de ahí. O sea, tú eres pecador porque tú fuiste creado para glorificar a Dios. Tú no estás cumpliendo con el propósito para el que Dios te creó. Por tanto, tú estás destituido de la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque todos pecaron, incluyéndote a ti. Hemos cambiado y deshonrado su gloria una y otra vez. Y hemos confiado más en nosotros que en Dios. En todo esto, mis hermanos, nosotros ¿qué hacemos? Hemos despreciado la gloria de Dios cuando estamos. Y observen que el desprecio a la gloria de Dios pudiéramos decir que es el peor de todos los pecados. Lo terrible del pecado, hermano, es que te hace un daño grande a ti, pero sobre todo, hermanos, es tan terrible porque es un desprecio absoluto de la gloria de Dios. Es un desprecio absoluto de la gloria de Dios. Y eso es importante que lo tengamos en mente, hermanos, porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a textos que leemos mucho y conocemos mucho, como el de Natán y David, cuando Natán entra allí y habla al corazón de David y lo amonesta por el pecado que había cometido con Betsabé y la línea de pecado que se fue con todo eso. Es interesantísimo que aunque el adulterio, el profeta Natán va allí y habla a David en aquella historia y le hace reconocer su pecado, y David reconoce que había pecado contra Dios. Y miren, hermanos, el adulterio es un pecado abominable, es terrible. Las Escrituras dicen acerca de él que la afrenta nunca le será quitado al que hace tal cosa. Pero es interesante, hermanos, que a pesar de lo terrible de este pecado, el profeta Natán le dice en el versículo 14
a David que lo peor de todo ello era que David con esa conducta había hecho blasfemar el nombre de Dios. En el versículo 14 dice: mas por cuanto esto hiciste, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nacerá ciertamente morirá. Dios perdonó a David. De hecho, el profeta se lo dice en el texto anterior. Cuando David reconoce: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, el profeta le dice, y Dios resolvió perdonarte. Pero, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nacerá ciertamente morirá. Entonces fíjense, hermanos, que aquí hay un asunto de que el pecado no solamente nos daña a nosotros, sino que es un atentado directo contra nuestro Señor, contra nuestro Dios, contra nuestro Creador. Habiendo fallado en el propósito entonces para el que fuimos creados, lo que nos lleva a esto a ver en tercer lugar es que si nosotros hemos fallado en el propósito en el que fuimos creados, no hemos podido glorificar a Dios como debíamos, entonces nosotros estamos sujetos a una condenación eterna. Hermanos, no me he separado de la conversión. Observa que todos estos principios que estamos viendo son el fundamento de una conversión basada en principios claros de las Escrituras. No nos convertimos por las circunstancias, no nos convertimos por el evento que está pasando en nuestra vida. ¿Y qué va a hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios va a mostrar la maldad de tu corazón, que tú has fallado en el propósito para el que fuiste creado, que tú, en tercer lugar, no estás en condición de glorificar a Dios y por tanto el hombre está ¿qué? Sujeto a una condenación eterna. Pablo lo explica en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Vamos allá. Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 1 y versos 7 al 10. Observen entonces cómo estamos en esa condición sujeto a la condenación eterna. Dice el versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con otros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar, oigan bien, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Observen entonces en este texto cómo aquellos que no obedecen al Evangelio, cómo aquellos que no creen en la palabra y son transformados por ello, entonces están sujetos a esta eterna condenación. Y aquí es importante recalcar, hermanos, que el infierno, y amigos, no es un invento, mi amigo, de los evangélicos para producir temor o para convencerte de que tienes que entregar tu vida al Señor. No, no, no. El infierno es justo. O sea, es el justo pago por tú haber decidido vivir tu vida contra el Señor. No haber escuchado el Evangelio, no haber escuchado el testimonio del Evangelio. Y no vivir conforme a la gloria de Dios es un pecado tan grande que es increíble como Jonathan Edwards lo describe en su libro La Justicia de Dios, en la página 14. Él dice: el crimen, escuchen bien, el crimen de que un ser menosprecie y ridiculice a otro es proporcional más o menos atroz según la obligación de obedecer sea mayor o menor. Por lo tanto, dice Edward, si existe un ser a quien tengamos la obligación infinita de amar, honrar y obedecer, lo contrario
tiene que ser una falta infinitamente grave. ¿Estamos entendiendo? Si nuestro deber de obedecer a Dios, que es un ser infinito, entonces se convierte en una falta infinitamente grave. Jonathan Edwards dice: nuestra obligación de amar, honrar y obedecer a cualquier ser es proporcional a su atractivo, honorabilidad, autoridad. Pero Dios es un ser infinitamente digno de amor por su excelencia y belleza infinita. Por tanto, él concluye: el pecado contra Dios, siendo la violación de una obligación infinita, tiene que ser un crimen infinitamente atroz, por lo que merece un castigo infinito. La eternidad del castigo de los hombres impíos lo hace infinito y solo es proporcional a la atrocidad con la que ellos son culpables. Habiendo pecado contra un Dios infinito, merecemos un castigo eterno. Por eso el infierno no es un cuento, sino que el infierno es el pago justo que merecen los hombres pecadores. Habiendo visto entonces que hemos fallado en ese propósito de glorificar a Dios y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces podemos decir que no habrá una conversión verdadera si no hay una clara convicción de lo que es el pecado en mi vida, de lo que el pecado hace y hacia dónde el pecado me lleva. No puede haber una conversión clara si no entendemos las implicaciones que esto tiene. O puede haber una conversión en el hombre, pero su fortaleza en la fe, en la esperanza y en la confianza del Señor vendrán dadas por el conocimiento que tenga de esta verdad y de que han sido salvos. Han sido salvos del infierno, de que Dios le eche allí y de la ira de Dios que iba a pesar sobre ellos por su justa justicia, por su santísima justicia, mejor dicho. Cuando la gente entonces entiende, hermanos, que ellos están destituidos de la gloria de Dios, que lo único que merecen es el infierno por el producto del castigo o la ira de Dios sobre ellos por vivir de espalda a lo que fueron creadas, entonces tenemos gente que va a empezar a mirar a Dios con los ojos correctos. Va a empezar a mirar a Dios no como un Dios cruel que está en contra de ellos, sino como un Dios justo que pagará justamente por el pecado que ellos han cometido. Esto entonces nos abre la puerta a nosotros para traer la buena noticia, para traerle a ellos el evangelio de salvación. Cuando el hombre ha entendido su pecado, entonces puede entender la obra de Cristo en la cruz a favor de ellos. Mientras un hombre no entienda la gravedad de su pecado, mientras nosotros vivamos de espalda lo que Dios hizo por nosotros, para qué Dios nos creó, no vamos a entender en su plenitud lo que implica la conversión en la vida de un hombre. Por tanto, una vez que el hombre ha entendido que fue creado para vivir para la gloria de Dios, pero no está viviendo para esa gloria, que ha fallado en el propósito de glorificar a Dios, y no solo ello, sino que ha vivido de espalda a Dios, y por consecuencia de vivir de espalda a Dios, el castigo que pesa sobre él, la culpa que pesa sobre él, es el infierno como un justo pago. Entonces el hombre se preguntará, como preguntaron aquellos discípulos luego que el Señor habló al joven rico y le dijo: ve, vende todo lo que tiene. Y entonces el Señor dice: ¿cuán difícil será para los ricos entrar en el reino de los cielos? Y la pregunta que ellos hicieron: bueno, pero ¿qué difícil será? Y la respuesta del Señor: lo que es imposible para los hombres, ¿qué es? Es posible para Dios. Entonces, cuando el hombre, hermanos, ha entendido su pecado, su corazón está fértil, está listo, está preparado para que nosotros sembremos la semilla del evangelio y esperemos entonces que Dios le dé crecimiento y vida eterna a ese hombre. Por tanto, luego que el hombre entiende su pecado, toda la predicación verdadera del evangelio tiene que comenzar con la predicación de que el hombre ha pecado contra Dios y vive de espalda a Dios. Ese es el evangelio. Un hombre lleno de pecado y un Dios dispuesto para salvar. Esa es la conversión, abandonar mi vida de pecado para vivir conforme al Dios que me ha llamado de las tinieblas a la luz. Y no puedo vivir en una luz si no sé que vengo de las tinieblas. Entonces debemos llevar al hombre a reconocer
que cuando está de espalda a Dios vive en tiniebla, está muerto en sus delitos y pecados, como dice las Escrituras. Por eso, en cuarto punto, nosotros debemos entonces mostrarle al hombre que Dios ha provisto un medio de salvación. Y ese medio de salvación es Jesucristo, a quien Dios envió para salvar a los hombres de sus pecados muriendo en la cruz. Por eso su nombre es Jesús, porque Él salvará al pueblo ¿de quién? De sus pecados. Por eso, hermanos, es que el Evangelio, la conversión verdadera, inicia reconociendo que mis pecados, reconociendo que soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Hay muchos textos que nosotros podemos utilizar, hermanos, para mostrarle a la gente que ciertamente Cristo vino para dar vida a todos aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, y que como el carcelero de Filipo clamaran: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En Juan capítulo 17, versículo 3, el mismo Señor Jesucristo dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Oh, que te conozcan a ti, dice el Señor Jesucristo. ¿A quién? Al Padre. Que conozcan al Padre, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cualquier hombre que quiera entregar su vida al Señor tiene que comenzar con reconocer que Dios es verdadero, que Dios es fiel, Dios existe, y tiene que creer en Jesucristo, a quien Él ha enviado. No hay evangelio sin Cristo, porque Cristo es la buena nueva de salvación, es la propiciación, es el sustituto delante del Padre por nosotros. El pecado, o sea, el juicio que tú y yo debíamos cargar, el juicio y la ira de Dios con que tú y yo habíamos de ser juzgados, fue cargado en Jesucristo para que Él pueda darnos entonces perdón y vida eterna. De hecho, en el mismo capítulo 17 de Juan, verso 7, ¿qué dice? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, dice el Señor Jesucristo en su oración. Verso 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Observen bien, la palabra la recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Observen entonces aquí, hermano, que toda conversión verdadera, todo hombre que confiesa creer en el Señor Jesucristo, exhibe una transformación por la palabra del Evangelio, no por la circunstancia, no por los eventos, no por lo que estamos viviendo, sino por la palabra del Evangelio. La verdadera conversión, podemos concluir, no es producto de la circunstancia, aunque Dios puede usarla conforme a su propósito, sino de la transformación y la conversión, que es el resultado directo de un encuentro salvífico con el Señor Jesucristo. El hombre tiene que tropezar con Cristo. El hombre se tiene que encontrar con Cristo, porque solo en Él hay vida eterna y perdón de pecado para todos aquellos que clamen a Él en arrepentimiento y fe. En la primera carta de Pablo a los Corintios, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. O sea, la predicación de la verdad es el medio para Dios sembrar en el corazón de los hombres el evangelio de Cristo y producir en ellos ¿qué? Una nueva vida. Una nueva vida. En su consejo que Pablo le da a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15 de la primera carta, Pablo le dice: palabra fiel y digna de ser recibida para todo, que Cristo vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales dice Pablo: yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero
Mostrarse en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio, Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Frente a la terrible noticia de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de que no hay hombre que por mérito propio pueda acercarse a Dios, Pablo dice, pero qué bueno, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia. Ese es, mis hermanos, el evangelio de vuestra salvación, según a los Corintios, capítulo 8, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, la conversión es una clara comprensión de que por mis pecados estoy condenado, pero por Cristo soy liberado. Esa es la gran noticia del evangelio. Esa es la verdadera conversión. La conversión no es venderle a la gente hoy un evangelio de prosperidad, bienestar, tranquilidad, paz, de siembra y cosecha de bienes materiales. El evangelio verdadero es que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el evangelio de salvación. Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne, de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó el pecado en la carne. Segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, y ese estar en Cristo es el trasladado de las tinieblas, de vivir en las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en Cristo. ¿Cuándo? Cuando estamos en la luz. De modo que si alguno está en Cristo, ya no vive en tinieblas, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahora? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces entendemos lo que Pablo dice en el libro, en la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, cuando dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, nos trasladó de ese mundo donde vivíamos, donde estábamos. Nos lleva ahora a estar en Cristo. Y aquí que somos una nueva criatura. Una nueva criatura. Colosenses dice también, ¿verdad?, que nos desvestimos del viejo hombre para vestirnos según nuestra nueva naturaleza. A modo de conclusión, pudiéramos decir entonces, mis hermanos, ¿qué es la conversión a la luz de todo lo que hemos visto? Bueno, por la conversión, hermanos, es arrepentimiento, volverme del pecado y de la incredulidad, y fe, creer en Cristo para salvación. Esa es la conversión. Arrepentimiento y fe. ¿De qué me arrepiento? De vivir en contra del Dios que me creó, de vivir para mis deleites, de vivir para mis gozos, de vivir para darle a mi cuerpo todo lo que el cuerpo deseaba, de vivir en contra del propósito de aquel que me creó, de vivir desagradándole a Él en todo. ¿Para qué? Para por la fe vivir ahora vestido como un nuevo hombre, conforme a las riquezas de su gracia para conmigo. Así que la conversión es una moneda que tiene dos caras: arrepentimiento, abandonar mi vida para vivir ahora para Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo del Hombre. Eso decía Pablo. Amigos, mis hermanos, cuando hablamos del evangelio a la gente, no podemos obviar la parte fundamental. El evangelio es la buena noticia para gente que vive en tiniebla. El evangelio no es una buena noticia para gente que está en buena noticia. El evangelio es una buena noticia para aquellos que están rumbo a la condenación eterna por vivir de espalda a Dios. Por tanto, si somos fieles a las almas de la gente, debemos predicar del pecado.
me sorprendía de un pastor que dijo que la gente tiene demasiado problema para estar hablándole de más problemas, que por eso él no predica del pecado. Y yo decía, ¿pero qué evangelio predica entonces? Porque ¿de qué se va a convertir la gente si no entiende que es pecador? ¿De qué se va a convertir? No. La buena noticia tiene sentido porque previo a ello hay una sentencia de muerte para aquellos que no creen en Cristo. De al modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo, eres hecho nuevo. El texto por excelencia que se utiliza para evangelizar, señores, de Juan capítulo 3, versículo 16. Si crees, vida eterna. Si no crees, eres condenado. O sea, la condenación del hombre por sus pecados es lo que hace bello el renacer del evangelio en la vida de él. Arrepentíos y convertíos, dice Hechos. Arrepentíos y convertíos, dice Hechos. Pero que me arrepienta y me convierta ¿de qué? Arrepiéntete de tu pecado y conviértete de tu antigua vida a la nueva vida que es en Cristo. Vean cómo Hechos capítulo 18 habla entonces de la maravilla. Y en segundo lugar, hermanos, para que no se me vaya a quedar, la conversión, como hablábamos, es entonces arrepentimiento y fe, pero la conversión es un don de Dios. Los hombres no tenemos el poder para convertir a la gente. Por eso tenemos que sembrar el evangelio y esperar que Dios produzca en ellos arrepentimiento y siembre en ellos fe. Hechos capítulo 1, versículo 11, capítulo 18. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. ¿Y qué decían ellos? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y este arrepentimiento para vida, hermanos, es un don que lo da Dios. Por eso es que nosotros, los predicadores, los hermanos que llevamos el evangelio unos a otros, solo somos medios que Dios utiliza para llevar su palabra y provocar entonces en los hombres y sembrar entonces, engendrar en estos hombres vida nueva. Si alguno nos preguntara entonces, hermanos, finalizando, quiero dejar algunos textos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le responderíamos? La respuesta, hermanos, está en toda la Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ven, pecado. Evangelio, arrepentimiento del pecado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Recíbele, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Obedece al Señor, Hebreo capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Juan capítulo 3, verso 36, la versión de las Américas dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos. Amados hermanos y amigos, si queremos ser fieles predicadores del Evangelio y de la palabra de verdad, tenemos que comenzar mostrándole al hombre su pecado. Tenemos que mostrarle lo gran pecador que es para poderlo guiar y ellos puedan contemplar lo grande, la grandeza de la salvación que es en Cristo Jesús. La conversión, la predicación del Evangelio se resume en esto: un gran Salvador salvando a grandes pecadores. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias para con nosotros. Oh Señor, ayúdanos a predicar la verdad del Evangelio fielmente, a no dejarnos seducir por las estratagemas de este mundo, por las estrategias que este mundo quiere levantar para la predicación del Evangelio. Guíanos, Señor, a mostrarle a los hombres sus pecados, pero también a mostrarle la gran noticia de salvación, de que en Cristo hay salvación y vida eterna para todo aquel que le confiesa como Señor y Salvador de sus vidas. Obra, Señor, arrepentimiento y fe en los corazones de muchos en medio nuestro,
y que nos gocemos y alegremos al ver cómo tú añades a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Ven y bendícenos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, gracias. En unos momentos vamos a estar iniciando nuestro culto de adoración.